es que si queremos elevar el discurso desde un punto de vista de arquitectura empresarial y queremos que realmente llegar hacia arriba, pues hay una casuística que es TOGAF, que es un framework, ¿vale?, de arquitectura empresarial que nos posibilita, digámoslo así, y veremos qué convergencias tiene con DAMA, ¿vale? Entonces, ese es un poco el punto. Quizás el primer punto es simplemente de reflexión, ¿no? Nos plantearíamos construir algo como una silla, una casa, un coche, un ascensor o un sistema de información sin una descripción formal, sin planos detallados, sin perfiles adecuados, sin una planificación, sin un gobierno, ¿no? Bueno, no nos lo deberíamos de plantear, ¿no? Pero históricamente ha sido un poco la evolución que han tenido muchos sistemas de información y es, se han buscado los requerimientos y se han satisfecho los requerimientos, pero sin buscar nada de referencia, ¿no? Sin hacer las cosas de una única vez y de forma estandarizada. Entonces, ahí es donde entramos con DAMA y donde entramos con frameworks, ¿vale? Frameworks de arquitectura. Desde un punto de vista de proceso de concebir, expresar, documentar, comunicar, certificar la implementación y, importantísimo, mantener y mejorar a través de todo el ciclo de vida del elemento construido, ¿no? Este es el concepto importante de la arquitectura y es que no solo diseñamos, sino que diseñamos, mantenemos y mejoramos a través del ciclo. Eso quiere decir que tenemos que estar incorporados el concepto de arquitecto del dato o arquitectura de forma amplia, tiene que estar incorporado en todo el ciclo de vida. No es un tema de diseño y me voy, o cedo unas pautas de mantenimiento y me voy. No, cedo unas pautas de mantenimiento, diseño de estandarización y me quedo ahí para supervisar que se cumplen, ¿no? Y por lo menos reviso que aquello está funcionando de forma correcta. Os decía que estaba muy apalancado DAMA históricamente desde su release 1 en Zachman, en el framework de Zachman, ¿no? En cambio, existen otros donde apalancarnos, ¿vale? Y uno de ellos, el que en la versión 2 ya lo maneja explícitamente DAMA, es la ISO, ¿vale?, la 42010, que define los requisitos que deben cumplir las descripciones que se hagan de arquitecturas empresariales, de sistemas o de... ¿Vale? Ahí entramos y entramos con los datos, ¿vale? Y entramos con datos de pleno. Entonces, Zachman es un modelo en el que, bueno, pues muestra distinta información, ¿vale? Pero la información que muestra Zachman es qué modelos deben de existir. O sea, no da una pauta, simplemente dice qué, cómo, dónde, cuándo y por qué se tienen que hacer las cosas, ¿vale? Y sobre todo en elementos de comunicación entre stakeholders. Y todo eso que implica a nivel de transformaciones o de procesos, ¿no? Desde un punto de vista de identificación, definición, representación y demás. En cambio, lo que sí vemos es que desde un punto de vista de TOGAF te da unas directrices arquitectónicas, ¿vale?, para asegurar ese desarrollo armónico, que es a lo que ellos llaman esa comunicación entre stakeholders, pero luego te da herramientas, ¿vale?, para inferir en que se definan los procesos de negocio y de ahí baje hasta nivel de dato, ¿vale? De tal manera que la definición parte de negocio, continúa con datos, curiosamente, no con sistemas, no con aplicaciones, continúa con datos, continúa luego con toda la parte de aplicaciones y luego con la tecnología subyacente de esas aplicaciones, ¿vale? Entonces, lo que hemos visto es que TOGAF desde un punto de vista metodológico, pues es el más utilizado a nivel mundial, ¿vale?, como Enterprise Architecture. Quizás una nota simplemente, más del 60% del Fortune 500, por ejemplo, reconocen que tienen esto como marco de referencia de arquitectura empresarial. Al estar basado en procesos de negocio y muy liderado desde la capa alta de la dirección, lo que busca esa dirección sobre todo es eficiencia, ¿vale?, eficiencia empresarial. Por lo tanto, te permite conocer los procesos, ayudar a utilizar esos recursos de forma más eficiente y lograr ese retorno de la inversión que todos buscan, ¿no? Y luego, considera muchos de los ámbitos de DAMA dentro de un modelo más global y más empresarial, ¿vale? Y sobre todo nos dota de palancas para que se consideren los datos como un activo empresarial, ¿vale? Entonces, hay determinadas pautas de arquitectura que, bueno, pues TOGAF nos hace ese alineamiento, ¿vale? Desde un punto de vista y solo un framework, para que veáis un poco TOGAF desde un punto de vista de framework, si os fijáis, arquitectura aparece por todos lados, ¿vale?
desde el concepto de negocio, desde el concepto más estratégico de principios, visión y requisitos, desde el concepto de data, ¿vale? Y de tecnología y arquitectura. Por lo tanto, digamos así, tiene mucho roce con la arquitectura del dato, ¿vale? Y si nos vamos un poquito más abajo, este es el modelo que nos planteamos, que he planteado al grupo de arquitectura como modelo colaborativo, ¿no? entre los frameworks. Y es, desde un punto de vista de TOGAF se queda corto en muchísimas cosas de Data Architecture y de dato, ¿vale? Que lo contiene Dama. Por lo tanto, Dama debe de influenciar pues, ese crecimiento de ese otro framework o complementarlo. Y por otro lado, nos permite un alineamiento, porque habla de entidades, habla de lógica, habla de componentes físicos, habla de estándares, habla de información, habla del dato en muchos de sus ámbitos, ¿vale? Desde un punto de vista organizativo también lo define, desde muchos ámbitos define todo este mundo del dato. Y por eso simplemente queríamos pues, mostraros estas slides para que realmente bueno, pues reflexionemos o nos ayudemos a reflexionar entre todos que no estamos solos en el universo en Dama y que tenemos sobre todo palancas que nos pueden permitir el crecer hacia negocio, proponiendo esa ampliación de esos servicios hacia una arquitectura empresarial, ¿vale? Cuando vamos a hablar con negocio muchas veces no sabemos, vamos con los datos y yo creo que tenemos que elevar un poquito el discurso. Ha surgido antes en la conversación con Eva del Santander o con Merche que realmente esa concienciación, esa divulgación, esa forma de hacer, pues tienes que propiciarla. Y una arquitectura empresarial y hablar de esa arquitectura empresarial te permite tener ese debate con la dirección de las compañías, ¿vale? Y esto es todo. Dejo el testigo a Pilar y adelante, Pilar, dejo de compartir. Si tenéis cualquier pregunta, perfecto, y si no, pues tenéis ahí mis datos, me contactáis y sin ningún problema. ¿Vale? Estupendo, José, gracias. Y además el tiempo a disposición que teníamos era poco, pero quería anunciar que vamos a tener un Dama WebWorks completamente dedicado a la arquitectura y que se anunciará en los próximos, donde bueno, vamos a poder ampliar estos conceptos. Y paso el testigo a Pilar. Pero no veo Pilar conectada. Sí, ¿no? Ah, vale, muy bien, perfecto. Vale, ¿me veis ahora y veis la presentación? De momento veo la pantalla negra. ¿Qué me dices? Si le he dado Sí. a compartir. Espera un momento. Pero no sé si lo demás, igual lo demás, no sé. ¿Estoy compartiendo? De momento yo veo la pantalla negra, pero te digo, no sé si soy yo o... Ya, espera, que no lo sabía hacer bien, perdona. Ah, ahora sí, ahora vemos la pantalla. ¿Vale? Estupendo, Pilar, adelante. Bueno, yo quería un poco aterrizar un poco más el papel del arquitecto y lo quería hacer con un caso específico que es la elección de los gestores de bases de datos. Sabéis que actualmente hay muchísimos tipos de gestores de bases de datos, pero aunque todos son gestores de bases de datos, en realidad no hacen lo mismo. Entonces quería señalar lo que realmente es el trabajo de un arquitecto cuando tiene que elegir un gestor de base de datos. No es cuestión de decir yo quiero Oracle, yo quiero DB2, yo quiero MongoDB o yo quiero Hadoop, ¿vale? De lo que se trata el arquitecto es de crear una arquitectura y dentro de esa arquitectura expresar cada uno de los componentes qué requerimientos ha de tener para poder entrar en la arquitectura. Entonces, para elegir un gestor de base de datos, la verdad es que hay que mirar muchos aspectos, pero uno de los más importantes es saber qué nivel de servicio va a dar ese gestor de base de datos. Lo que os comentaba, los gestores de bases de datos hay muchos y actualmente han proliferado bastante y sobre todo con el tema del open source y demás,
pero no todos hacen lo mismo. Y es muy importante que el arquitecto, cuando haga una arquitectura, sepa expresar dentro de esa arquitectura los componentes y los requerimientos que tiene ese componente. Uno de los componentes más importantes es el gestor de base de datos, y para el gestor de base de datos uno de los componentes más importantes es saber el nivel de servicio que quiere dar. Desde luego hay otros más, os he puesto ahí algunos, no es exhaustivo ni pretende ser exhaustiva esa lista, pero luego tendrá que ver cómo se integra con el resto de los componentes y con los requerimientos del resto de los componentes de la arquitectura, en qué plataforma queremos ejecutar, si desde arriba nos viene que tiene que ser en cloud, pues después para elegir tendremos que tener en cuenta esto. Luego otras capacidades y facilidades que puede dar un gestor que no son tan propias de un gestor de base de datos, pero que algunos gestores nos dan. Si vamos a utilizar código abierto o no queremos, ¿vale? Y luego también si queremos que sea software libre o estamos un poco mediatizados por el precio o por lo que podamos gastar. Bueno, es una lista que no es exhaustiva, pero yo me voy a fijar en el nivel de servicio, porque creo que ahí se refleja muy bien lo que debe hacer el arquitecto antes de poder decidir que va a utilizar un gestor de base de datos. ¿Vale? Entonces, lo primero que se tiene que preguntar el arquitecto es: ¿voy a querer actualizar o voy a querer consultar en ese gestor de base de datos? Por desgracia, los gestores de bases de datos, y aunque estamos ya caminando y siempre en nuestra visión ha estado poder tener un gestor de base de datos que nos sirviera para todo, la verdad es que desgraciadamente esto todavía no es posible. No hay un gestor de base de datos que lo haga todo y lo haga todo bien, con todos los niveles de servicio que se pueden dar, ¿vale? Entonces, lo primero que te preguntas es: ¿voy a actualizar y cómo voy a actualizar? ¿Voy a utilizar unidades de trabajo, unidades de recuperación, transacciones, como queráis llamarlo? Ese concepto de todo o nada. Tengo que hacer una serie de tareas para poder hacer esta labor y se tienen que hacer todas o ninguna de ellas. Ese concepto de unidad de trabajo realmente no está presente en todos los gestores de base de datos porque no lo necesitan para su propósito, ¿vale? Entonces, esto es lo primero que nos tenemos que preguntar. Y para poder hacer esas unidades de trabajo, lo importante es que todas esas tareas tengan un carácter atómico, es decir, lo que os acabo de decir, o se hace todo o nada, la A de ACID. Que además el estado en el que quede la base de datos sea consistente, igual que lo era antes de que entrara esa unidad de trabajo, ¿vale? Y por lo tanto, todos los que vemos, los datos que están en la base de datos, siempre van a ser datos consistentes e íntegros, y todos vamos a ver lo mismo. Además, que tenga un nivel de aislamiento de esas unidades de trabajo, isolation, ¿no? Es decir, que lo que está haciendo en un momento dado una unidad de trabajo, si hay 1000 unidades de trabajo ejecutándose en ese mismo momento, ninguna impacta en lo que está haciendo la otra. Y por último, la durabilidad, o lo que llamamos persistencia, que es que una vez que se ha hecho esa transacción, pues está hecha para siempre, pase lo que pase, incluso si el sistema se cae. Esa actualización, esa transacción se ha hecho. Apelo a vosotros y a pensar qué pasaría si hicierais un traspaso de dinero entre dos cuentas y os lo hubieran quitado de una cuenta pero no os lo hubieran puesto en la otra. Ese es el concepto de unidad de trabajo, y aparece el nombre de bases de datos ACID, que es relativamente moderno, para tener en cuenta que estas bases de datos realmente... Ay, perdón, que he ido para atrás. Estas bases de datos realmente nacen en lo que llamamos en lo que yo llamo la era OLTP, cuando el OLTP, el Online Teleproceso, era lo más importante y las bases de datos se desarrollaban para ese entorno. Pero posteriormente se les llamó bases de datos ACID, y que son el acrónimo de estos conceptos que os acabo de comentar. Entonces, este requerimiento es muy importante. ¿Le necesitamos en nuestra base de datos o no?
Lo vamos a necesitar cuando queramos hacer actualizaciones concurrentes y masivas sobre las bases de datos. Apareció entonces en esa era OLTP una serie de gestores de bases de datos. Primero aparecieron los jerárquicos, después aparecieron los RED que tienen modelo, el modelo Codasil, y por último apareció el modelo relacional. El modelo relacional realmente se cargaba prácticamente los modelos anteriores, aunque, y esa es otra historia, sigue habiendo bases de datos tipo red y tipo jerárquico. Muchas entidades financieras sobre todo las mantienen porque funcionan bien y no las han modernizado o no las han cambiado y se siguen manteniendo alguno de esos gestores de base de datos, pero ya a partir de entonces todo lo que se hace es relacional. Entonces, el modelo relacional, aunque nace en el entorno OLTP y respondiendo a esos gestores de bases de datos que necesitábamos para eso, está diseñado por Code, que además es premio Alan Turing, profesor de universidad y empleado de un research de IBM, pues crea ese modelo y prácticamente casi todo lo que se desarrolla a partir de entonces está basado en ese modelo, con más o menos acierto en el modelo relacional. Ahí tenéis las 12 reglas de Code. Os invito a que las reviséis para ver cómo los gestores de bases de datos realmente cumplen las reglas relacionales. Os podréis llevar alguna sorpresa de algunos que creéis que son muy relacionales y no lo son, y algunos que no parecen relacionales, pero sin embargo cumplen muy bien las reglas del modelo relacional. Tened en cuenta que lo que quería decir era lo que era un gestor de base de datos o qué funciones debía crear un gestor de base de datos que además cumpliera que no tiene ningún enlace con el entorno físico o que toda la información está en el nivel lógico y no reside en el nivel físico. De ahí viene el tema de relacional, ¿vale? Entonces, deberíamos saber si queremos hacer este tipo de actualización y además también deberíamos querer saber qué nivel de transacciones por segundo queremos, porque no es lo mismo querer hacer una transacción por segundo o incluso una por minuto que querer hacer 1 millón de transacciones por segundo, ¿vale? Que la verdad es que cada vez han seguido evolucionando, aunque no oigamos hablar mucho de ellas, han seguido evolucionando y dando cada vez un nivel de servicio más alto. ¿Vale? Pero claro, con esto no nos bastaba y es verdad que esto también se da en el tiempo. Después aparecen las grandes consultas, son entornos que realmente lo que hacen sobre todo es consultar datos, sí que actualizan, pero es más bien un nivel de aprovisionamiento, vamos insertando. Sería deseable que también borráramos, pero tenemos un gran síndrome de Diógenes y normalmente no borramos, pero sería bueno que también borráramos. Pero la tarea principal de estos gestores es dar grandes consultas, hacer minería de datos y hacer analítica. Estamos en lo que llamamos la era de Data Warehouse y en la que diferenciamos un poco los gestores que pertenecen más al entorno informacional y los gestores que pertenecen más al entorno operacional. Y aparecen esos repositorios, digamos, que hemos llamado Data Warehouse, Data Mart, incluso aquí también aparece el Operational Data Store, que es un entorno, es una base de datos, digamos, informacional, pero que contiene toda la información del entorno operacional, ¿vale? Y aquí aparecen unas nuevas técnicas, digamos, sobre ese modelo relacional aparecen unas nuevas técnicas. Aunque ya teníamos particionamiento en el entorno operacional, pero para otros propósitos, aquí aparece para poder dar ese nivel de servicio que requerimos de rendimiento a la hora de hacer las consultas, que es el procesamiento en paralelo. También aparecen bases de datos que son multidimensionales y que nos crean cubos, nos crean estructuras prehechas para poder hacer unas consultas más rápidas, y también aparece una tecnología que ha sido después muy importante, que es la columnar y que afecta más a la manera en que se almacenan los datos. Es decir, tú puedes ser relacional y de hecho eres relacional y sin embargo estás almacenando
los datos de manera columnar. La verdad es que esto es, o sea, está muy de acuerdo con el modelo relacional, ¿vale? Y lo que haces es almacenar columnar para conseguir muchas cosas, puesto que las columnas tienen un parecido entre ellas muy adecuado, pues se puede hacer más encriptamiento, se puede buscar de una manera más rápida y demás, ¿vale? Entonces aparecen nuevos gestores de bases de datos, incluso algunos van incluidos con una máquina, ¿no? Los armarios estos analíticos, pero que realmente lo que están haciendo es ampliar el valor del modelo relacional. Pero claro, como no estábamos contentos con esto, pues nos aparecen nuevos requerimientos. Así ha ido siempre la informática. Aparecen nuevos requerimientos. Esto tiene vida propia, perdonad, está dándole solo a los estos, debe ser que he puesto algo. Vale, y aparecen nuevas fuentes que nos van a provisionar de datos. Ya no solo tenemos los datos que nos venían del entorno operacional, sino que aparecen datos que nos vienen del entorno de fuera, nuevas fuentes como puedan ser contadores, sensores, las páginas web, información que hay en la web que podemos recopilar, incluso muy importante los sistemas de engagement, es decir, las aplicaciones que tienen los clientes en sus móviles y que pueden transmitirnos información al sistema como forma de cookies o como forma de log. Y aparece también una nueva manera de hacer analítica, que es la exploratoria y el descubrimiento. Es decir, ahora tengo un montón de datos y voy a ver qué encuentro ahí. A ver si encuentro patrones, a ver si encuentro información que me pueda servir para algo, para tomar decisiones, como siempre utilizamos. Y esto es lo que hemos llamado la era Big Data, o yo llamo era Big Data, pero es realmente cuando aparece el Big Data, cuando aparecen todas estas nuevas fuentes. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestros repositorios empiezan a crecer exponencialmente y ya el particionamiento que habíamos utilizado antes simplemente para hacer paralelismo, pero que lo preparábamos nosotros para hacer ese paralelismo, se crea una nueva manera de hacer el particionamiento, cuyo objetivo principal es poder añadir perfectamente todas las particiones que queramos, todos los discos que queramos, aunque el sistema esté funcionando. Vamos a ir cargando datos. Desde luego aquí el aprovisionamiento es casi siempre ir para adelante, para adelante, para adelante. De hecho, entra información que al día siguiente ya está obsoleta y no vale para nada. Y aquí reclamo el ciclo de vida, ¿no?, de gobierno de datos. Y va entrando información, los sistemas se quedarían pequeños o serían muy caros en el caso de utilizar las tecnologías anteriores, y aparece una nueva manera de particionamiento que consiste en que yo puedo añadir particiones sin tener que hacer nada o que no sea visible para la dinámica del gestor de base de datos en ningún momento. Esto se basa en duplicación. No puedo extenderme en esto porque... Sí, ¿vale? esto quería decirte. Bueno, repito, es una primera aproximación porque Pilar nos tiene preparada una ponencia bastante más profunda que vamos a hacer en el próximo evento, como decía, monográfico sobre arquitectura. Así que gracias, Pilar, pues muy interesante. Como, bueno, no me esperaba otra cosa de ti. Así que vamos a cambiar de tercio y vamos a dejar la palabra al siguiente que es en agenda, que es mi amigo y colega Mario de Francisco, que tiene preparada una especie de mesa, bueno, una especie no, una mesa redonda sobre cómo aplicar la metodología Agile dentro del gobierno de datos de una organización. Sin más, te cedo la palabra, Mario. Buenas, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Michele. La verdad que un evento súper interesante con ponencias de mucho nivel. Y bueno, pues como decía